¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. El Señor les bendiga. Damos gracias nuevamente al Señor que nos da la oportunidad en esta tarde de seguir compartiendo su palabra. Esperamos que esta palabra que hoy vamos a exponer en esta tarde sea de edificación y de edificación para su vida espiritual y de conocimiento en la palabra del Señor. Antes de comenzar este tema, vamos a hacer una oración para pedir por las necesidades de la iglesia, a la misma vez expresar nuestros agradecimientos al Señor, ya que sus bendiciones y sus misericordias son nuevas cada mañana, y a la misma vez también por esta palabra. Así que antes de comenzar con este tema o mensaje, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, yo en esta tarde, yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de todo tu pueblo y de todos tus hijos, que tengas misericordia por mis hermanos Jessica y José Luis, que los saques en victoria, los saques adelante en tu poderoso nombre, Señor, en esta situación que ellos están pasando. A la misma vez, Padre, yo te ruego, Padre, tu amor y tu bendición y tu misericordia que es nueva cada mañana. Así lo declara tu Escritura, Señor. La misma vez que tú eres fiel y que tú permaneces siempre en nosotros, aunque muchas veces nosotros no somos fieles, Padre, pero tú sí eres fiel, tú sí eres justo, tú eres santo y tú eres bueno, Padre. Yo, Padre, te ruego por esta necesidad y por las demás necesidades que hay en la iglesia. Te pido, Señor, por la salud de todos tus hijos y de todos mis hermanos, Señor, que tú nos des salud, que nos mantengas con salud en nuestros cuerpos, que nos des esa sanidad a todos aquellos que tengamos algún padecimiento, Padre, de alguna dolencia de nuestro cuerpo, de algún hombro, en la garganta, en la rodilla, costillas o algún órgano, Padre, un tejido o músculo o hueso, Padre, que nos duele, Señor, que tú nos des esa sanidad, Padre. A la misma vez, Padre, yo te sigo pidiendo y sigo rogando de que tu bendición, Padre, se derrame en nuestras vidas, Señor, por medio de esta contingencia. Muchos de mis hermanos, hasta el día de hoy, su economía, Padre, necesita ser sanada, ya que muchos los han descansado en sus trabajos, otros perdieron su empleo, Señor. Yo te pido que nos saques en victoria, Señor, a todos y a cada uno en nuestras diferentes necesidades. Así también te pido por los matrimonios, por todos aquellos que estén pasando por un problema legal o de deuda, Señor, que tú también sanes nuestras finanzas, por la vida de todos mis hermanos que ahorita tienen alguna enfermedad, que como padres a veces nos desesperamos porque los hijos no atienden a tu palabra, Señor. Te rogamos que nos des templanza y nos des paciencia, Señor, para seguir adelante en tu camino y saber esperar en tus tiempos y en tu soberanía, Señor, ya que tus tiempos son perfectos. Padre, yo te ruego por todas estas necesidades en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre y que nos ha sido dado, en el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por esta tarde y que esta palabra sea de edificación para mi vida y para la vida de mis hermanos, que sea consazonada, que sea clara, Padre, y que sea para edificación, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo. Amén. Pues bien, hermano, gracias a Dios, hoy tenemos esta oportunidad nuevamente de compartir de la palabra del Señor, y el título de este mensaje o tema se le puso la verdadera prosperidad. Ese es el título del mensaje, la verdadera prosperidad por parte de Dios. Esto es de lo que vamos a estar hablando. Por supuesto que vamos a dar citas bíblicas, vamos a poner ejemplos para que esto se entienda de la mejor manera posible, que cómo el Señor nos quiere prosperar de una forma espiritual, primeramente antes que otra cosa. Y es en donde se cumple su palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. ¿A qué cosas se refiere? Pues a las cosas materiales, a las cosas que el hombre y la mujer necesita
para salir adelante en el día a día. Pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en la verdadera prosperidad por parte de Dios, que es espiritual antes de cualquier otra cosa. Y para que se entienda de mejor manera, la palabra prosperidad en hebreo es sakal, y esta palabra tiene varias definiciones, o engloba o enmarca varias cosas que son ser inteligente, entendido, sabio, próspero, dichoso o bendecido, feliz o felicidad, también se traduce como bienestar, y muchas otras cosas más o similares a esta. Esto es lo que la palabra prosperidad en hebreo, que es sakal, significa. Es todas estas cosas. Las voy a volver a repetir: es ser sabio, inteligente, entendido, dichoso o bendecido, próspero y feliz. Podemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, podemos decir que Dios liga la prosperidad al entendimiento. Y para eso vamos a ir a las primeras citas. Vamos a ir ahí a la Deuteronomio capítulo 10, versículos 13, 12 y 13. Y después de esta cita del capítulo 10, ahí mismo en el mismo libro de Deuteronomio, vamos a ir al 29:9. Así que leamos las primeras dos citas. Dice: aquí el Señor le está hablando a su pueblo Israel por medio de Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Comienza así el versículo 12, dice: ahora pues, Israel. En el día de hoy el Señor nos podría decir: ahora pues, iglesia en Querétaro Norte, ¿qué pide el Creador o el Padre de ti? Que aquí dice Jehová, sabemos que el Padre es Jehová. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 13, esta es una palabra clave de la cual vamos a estar hablando en este mensaje. Dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, o que yo te digo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí estas van a ser las palabras claves de las cuales vamos a estar hablando o repitiendo: guardar y prosperidad. Así que ¿a quién se está refiriendo aquí el Señor, o a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a su pueblo. ¿Y qué es lo que les dice que tienen que hacer para que tengan prosperidad por parte de Él? Dice que lo debo de temer. Sabemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Lo tengo que amar y tengo que guardar sus mandamientos. ¿En dónde los tengo que guardar? En mi mente y en mi corazón. Y los tengo que poner por obra. Le tengo que servir con el corazón y con el alma. Eso me va a llevar a estar en obediencia y bajo su voluntad del Creador y de Salvador. Haciendo estas cosas, el Señor me va a prosperar. Pero dijimos que en este tema vamos a hablar de la prosperidad por parte de Dios. Así que vamos a los siguientes versículos para que se entienda de mejor manera. Deuteronomio 29:9. Y dice así, Deuteronomio 29:9, y dice así: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Qué tengo que hacer? Aquí el Señor nos vuelve a decir por medio de esta cita que tengo que guardar su palabra. ¿Cuál es su palabra? Todas, desde el primer libro hasta el último libro. Toda la enseñanza, todos los estatutos y mandamientos que vienen por parte de los profetas, por parte de las enseñanzas del Señor Jesús, por medio de lo que viene en las cartas de Pablo. Esa es toda su palabra, ya que recordemos lo que nos dice Timoteo, que toda la palabra es inspirada por Dios para instruirnos, corregirnos, redarguirnos y prepararnos para toda buena obra. Por eso dice: guardaréis
pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. No solamente es de guardarlas en nuestra mente y corazón a manera de memorizarlas, sino de ponerlas por obra o en acción. Dice, para que prosperéis en todo lo que hagas. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué sería rápidamente guardar su palabra? Bueno, pues en las cartas de Pablo, en Gálatas, en Romanos, en Efesios, nos habla de las obras de la carne, que es pecado y que eso nos lleva a tener una separación del Señor, no tener una buena relación o comunión. Y en el Antiguo Testamento nos habla de no robarás, no mentirás, no matarás, no desearás los bienes o las posesiones de tu prójimo o la mujer de tu prójimo, no murmurarás, no dirás falso testimonio de tu prójimo, o en otras palabras, no dirás chismes y todo ese tipo de cosas. Eso es poner por obra toda su palabra. Así es como la debemos guardar, haciendo lo que nos dice, no solamente memorizándola y no haciéndola. A esto se refiere a estas primeras citas que acabamos de leer aquí en Deuteronomio 10 y 29. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? El Señor nos va a prosperar. Vamos a la siguiente cita, ahí más adelante, vamos ahí a Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice aquí en esta cita? Josué 1, o capítulo 1, versículo 8, y comienza, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, aquí nos vuelve a repetir la palabra guardar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y les voy a dar otra cita rápidamente, mis hermanos, se las voy a leer, que habla sobre la prosperidad y guardar la palabra de Dios. Ahí en Primera de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así que el Señor no solamente me va a prosperar, me va a prosperar en todo aquello lo que yo quiera emprender. ¿Y qué es todo eso? Pues cuando dice que todo es todo, en la escuela, en el negocio, en cualquier lugar o en donde yo esté o me mueva, ahí el Señor va a prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Eso es lo que dice estas citas. Y habla de dos palabras, de guardar y prosperar. Pero para ir poniendo un poco más en contexto de esta palabra de prosperar o prosperidad por parte de Dios, nos vamos a ir dando cuenta que el Señor se interesa primeramente, antes que cualquier otra cosa, en nuestro espíritu y nuestra alma y también en nuestro ser. Recordemos que lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice que estamos conformados o creados de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. El Señor nos quiere prosperar de una manera completa o integral en las tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, y no solamente en el cuerpo o en lo físico. Y vamos a la siguiente cita. Vamos ahí a Salmo 119, versículos del 103 al 104. Salmo 119, versículos del 103 al 104. Y dice así, 103 y 104 del Salmo 119, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y más que la miel a mi boca. Y aquí es muy importante lo que va a decir aquí el salmista, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia.
¿Cómo voy a adquirir inteligencia? ¿Qué es lo que nos dicen los salmos? Guardando su palabra del Señor. ¿Y cómo voy a adquirir sabiduría? Temiendo a Dios y sirviéndole. Vamos al siguiente salmo, Salmo 19, a partir del versículo 7, que nos habla también acerca de lo que hemos dicho hasta este momento. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice que si yo ando en su palabra, en sus mandamientos, va a alegrar mi corazón y su palabra va a convertir mi alma. Aquí es cuando podemos decir que cuando pasamos de una muerte espiritual y venimos cuando nuestro espíritu es vivificado, cuando venimos al conocimiento y a la verdad, nacemos de nuevo. Nuestro ser se convierte o da un cambio. Dejamos de andar en tinieblas y venimos a la luz admirable. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Después, ahí mismo en el 19, Salmo 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro y más dulces que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Voy a dar otra cita más, mis hermanos, vamos a Proverbios 10, 22, 24. Proverbios 10, 22 y 23. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Esta palabra recrear, en otras palabras, también es regocijarse, descansar, estar bien con el Señor por medio de su palabra. Esta palabra recrear también tiene otras definiciones o connotaciones, que es ser dichoso, recrearme en su palabra, de la cual ya hemos hablado. Vamos a adquirir sabiduría, inteligencia. Así que podemos decir que la prosperidad por parte de Dios va ligada a mi relación con Dios. Si yo tengo una buena relación o una buena comunión con Dios, el Señor me va a prosperar. Y a la misma vez esto me lleva a otra cosa. Hemos hablado en otras oportunidades que el tener una comunión nos lleva a una santidad o una santificación por parte del Señor. Porque recordemos que el que nos santifica es Él. Él es el que nos va santificando, nos va puliendo, nos va quitando todo eso a lo que Él no le agrada, todas esas malas conductas o actitudes. Así que las bendiciones o la prosperidad por parte de Dios no paran. Aparte de que voy a ser sabio, inteligente, exitoso por obedecer su palabra, entendido, y voy a tener una relación, y a la misma vez Él me va a santificar. Esta es la prosperidad por parte de Dios, mis hermanos. Y no paran ahí. Las bendiciones por parte de Dios no paran, porque sabemos que cuando andamos en las tinieblas y venimos a su luz admirable y le reconocemos como único y suficiente Salvador, se cumple varias promesas en nuestras vidas. Dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y es cuando nuestro espíritu es vivificado por medio del Espíritu Santo, y es cuando comenzamos a sentir o a experimentar por primera vez el fruto del Espíritu, lo cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Al menos nombra 10 cosas. Esto viene en Efesios 5, versículos del 22 al 25.
Así que cuando pasamos de tinieblas a la luz admirable, nuestro espíritu es vivificado y comenzamos a sentir por primera vez el fruto del Espíritu. Sentimos esa llenura, porque antes estábamos muertos espiritualmente, pero cuando venimos al conocimiento, nacemos de nuevo y nuestro espíritu es vivificado por medio de su palabra. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Vamos a la siguiente cita. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Aquí el Señor está hablando con la mujer samaritana y dice así el 13: Jesús le respondió y le dijo a la mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué agua se está refiriendo? A la que está sacando la mujer samaritana del pozo. Y en el 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿A qué agua se está refiriendo el Señor? A su palabra. Y ahí mismo lo dice. Dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está hablando de su palabra y sabemos que por medio de su palabra vamos a alcanzar la promesa de la vida eterna, y que por medio de su palabra nos instruye, nos corrige y nos redarguye, lo que ya hablamos, que dice en Timoteo 3:16. Así que en la palabra del Señor podemos encontrar respuesta a todo, y estas bendiciones o esta prosperidad de la cual estamos hablando. Y de ahí vamos al siguiente versículo, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Pero vamos a leer primero el 15, el 16 y el 17, y después vamos al 23. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Sabemos que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, porque no le conoce ni le ve, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que hasta este punto, de acuerdo a las citas que hemos dado y de lo que hemos hablado, y como lo dijimos, que la prosperidad por parte de Dios está ligada a mi relación con el Creador y con el Salvador, por medio de guardar su palabra, todos sus mandamientos. Así es como Él, primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, después Él me va a prosperar de acuerdo en sus tiempos y en su soberanía. Sigamos ahí en el 23. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero aquí es interesante lo que dice en el 23. ¿A quién dice o a quién pone primero el Señor cuando está hablando a sus discípulos? Al Padre, y después se menciona a sí mismo. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que cuando recibimos al Señor y nos sella con su Espíritu Santo y viene a morar con nosotros, nos da esa bendición de conocerle por medio de su palabra, nos da, comenzamos a sentir o experimentar, como ya lo dijimos por primera vez, esa llenura, el fruto del Espíritu, y aparte nos dice que si guardamos toda su palabra nos va a prosperar. Esa es la prosperidad o la verdadera prosperidad por parte de Dios. Y aquí es donde vamos a hacer una diferencia. ¿Cuál es la prosperidad por parte de Dios y cuál es la que dice el mundo?
¿Qué dice el mundo acerca de prosperidad, éxito o ser feliz? Cuando se le pregunta a una persona que aún no ha venido al conocimiento y se le pregunta, ¿tú qué necesitas para ser próspero o ser feliz? Y dicen, pues necesito mucho dinero, como ganarme la lotería, hacer un negocio, una empresa, o ganar mucho dinero. Y uno dice, ok, está bien, ¿y qué harías con ese dinero? Pues compraría muchas cosas, tendría muchos lujos, muchas comodidades, muchos viajes exóticos, excentricidades, haría esto, haría aquello, compraría esto, solamente ropa de esto otro o de esta marca. Si tengo una cierta cantidad de cosas o posesiones materiales, compraría más cosas. Y todo esto solamente son deleites de la carne, y es una prosperidad temporal o falsa de la cual habla el mundo y el mismo enemigo le hace creer a las personas. Y todas aquellas personas que no tienen esa posibilidad, ¿qué es lo que sucede? Pues caen en depresión o tristeza, porque el mundo les ha hecho creer que solamente así pueden ser prósperos, exitosos o felices, que es muy contrario a lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la prosperidad por parte de Dios? Así que el mundo nos dice que si no tenemos todas estas cosas, no podemos ser prósperos o felices, lo cual es falso, ya que dijimos que el Señor nos quiere prosperar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque este cuerpo aquí se va a quedar, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a trascender a otra mejor vida, que es estar con el Señor. Y más aparte hay que agregarle otros factores. Esto es, en otras palabras, también es seguir la corriente de este mundo por medio de lemas de vida, ideologías, filosofías, huecas sutilezas, de lo cual ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otros temas, y mis hermanos también. Esto es andar en las obras de la carne, y andar en las obras de la carne nos lleva al pecado, y si estamos en pecado, como hijos y pueblo de Dios, el Señor no se puede manifestar en nuestras vidas, porque recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y no puede morar en donde todavía se practica el pecado. Es por eso que las personas dedican mucho tiempo a buscar todas estas cosas o esta prosperidad temporal, y dejan casi nada de tiempo o muy poco para buscar las cosas de Dios. Es por eso que no pueden disfrutar o sentir todas esas promesas y todas las bendiciones de las cuales hemos hablado. El fruto del Espíritu, la llenura del Espíritu cuando estamos en nuestro primer amor, ser sabio, inteligente, entendido, pero por parte de Dios y no del mundo o de los hombres. Esta es la diferencia entre la verdadera prosperidad por parte de Dios y por parte de lo que dice el mundo, mis hermanos. Y también habría que agregarle otras cosas u otros factores como fortalezas o pensamientos. Recordemos que también el enemigo en todo momento está haciendo su trabajo o su labor, seduciendo a las personas con una y otra cosa. Así que no nos dejemos engañar, mis hermanos. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aquí ya pusimos estos dos ejemplos, pero también hay cosas que uno hace para no prosperar. Aunque el Señor nos quiera prosperar, pero podemos seguir haciendo ciertas cosas que eso impide que venga la bendición o la prosperidad por parte de Dios. Y para eso vamos a ir a dos citas. Vamos a ir a Proverbios 28:13 y Segunda de Crónicas 13:12. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Y dice así, dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas al que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor no me puede prosperar si sigo en mis pecados o sigo encubriendo mis pecados. Si yo todavía sigo batallando con adicciones, con lujuria, con pornografía, con fornicación y muchísimas cosas, lo cual es el pecado, las obras de la carne. Si yo no me arrepiento y encubro mi pecado, dice Proverbios 28:12, el Señor no me puede prosperar o no voy a prosperar. Vamos a la siguiente cita. Dijimos que era Segunda de Crónicas 13:12. Segunda de Crónicas 13:12. A partir de 13:12, a mitad del versículo dice: Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¿Qué es pelear con Dios o contra de Dios? Pues es andar en desobediencia, es andar en mis propios pensamientos, criterios, razonamientos, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es pelear contra Dios, eso es no sujetarme a su palabra, es no guardarla y hacer mi voluntad y no la del Señor, no la del Señor y la del Creador. Eso es pelear o estar en contra del Señor. Así que yo podemos estar haciendo ciertas cosas, es por eso que no alcanzamos a sentir o ver esa prosperidad por parte del Señor, lo cual es el fruto del Espíritu, ser inteligentes, sabios, para tomar buenas decisiones en nuestras vidas que afectan también a todos los que nos rodean y de todas las cosas de las cuales hemos estado hablando. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis para que tampoco se malentienda o se crea que si el tener bienes o posesiones materiales está mal. No. Lo que está mal es primero buscarlo nosotros en nuestras propias fuerzas, cuando nosotros debemos depender totalmente del Señor. Ahí está lo malo. El Señor dice en Malaquías 3:8, dice: probadme en esto. O sea, ¿qué es? Guardar su palabra. Si no, abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde bendición. ¿Y qué es sobreabundar? O sea, que hasta que se derrame bendición. O sea, que aquí sí quiero aclarar algo. No es malo que el Señor nos bendiga físicamente o materialmente, pero como pueblo, hijos de Dios, primero debemos de buscar esa prosperidad por parte de Él, que no es material. Ya después el Señor nos va a bendecir y nos va a añadir las cosas que Él nos quiera dar. Y un claro ejemplo de eso es Job. ¿Qué hacía Job? Antes de que él pasara por una prueba, buscaba a Dios. Cuando estaba en la prueba, buscaba a Dios, su reino y su justicia. Cuando pasó la prueba que tuvo, seguía buscando a Dios, su reino y su justicia, y en todo momento el Señor le prosperó. Y dice la historia que incluso le dio más de lo que tenía. Pero ¿qué es lo que hacía Job? Primero buscar a Dios, su reino y su justicia. Así es que aquí aclaro esto, mis hermanos, que no se confunda o haya un malentendido. El Señor, claro que nos puede bendecir en gran manera, pero primero hay que buscar las cosas espirituales, las cosas que al Señor le agradan y no de lo que hablamos, esa falsa prosperidad o esa prosperidad temporal que en una palabra lo podríamos decir que es materialismo. Bien, pues aquí cerramos ese paréntesis y vamos a añadir un dato más o un factor más del por qué no alcanzamos esa prosperidad por parte de Dios. También es por medio de pensamientos nuestros que vienen a nuestra mente o también por parte del enemigo. Dijimos que el enemigo en todo momento pues está haciendo su labor, está trabajando, está en constante, dice la palabra que anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar.
Y aquí es donde vamos el día de hoy también a derribar dos fortalezas. Una de ellas es, debemos dejar de pensar que andamos bien en el Señor o que tenemos llenura de su Espíritu, que estamos llenos espiritualmente. Claro que no estoy generalizando, hay sus excepciones, hay hermanos que buscan al Señor en espíritu y en verdad y son sus siervos. Tienen una buena relación, una buena comunión con el Señor, pero no todos, eso es la verdad. Así que debemos de quitar eso de nuestra mente, creer que andamos bien. Y esto lo dice en Proverbios 16:12, dice que todos los caminos del hombre son limpios de acuerdo a su propia opinión. O sea, de acuerdo a nuestra propia opinión podemos creer o pensar que andamos bien con el Señor, pero si somos autocríticos y que el Señor nos redarguya por medio de su palabra, ahí podemos ver si realmente estamos en esa llenura por parte de Él. Así que es una fortaleza que debemos de quitar de nuestra mente, más aparte, hay veces que vienen pensamientos que el enemigo dice, no, pues con que vayas, con que ores 2, 3 veces al mes está bien, con que vayas el fin de semana al servicio está bien, así vas bien, no pasa nada. Estás bien, tu relación está bien con tu Salvador y con tu Creador. Esa es una mentira, hermanos, eso es una fortaleza que debemos de quitar de nuestra mente, porque si no, no vamos a poder recibir las bendiciones, la promesa y la prosperidad por parte de Dios, porque estamos pensando de esta manera. Esa es una. La otra es temor a acercarme a Dios por creer que me va a ir mal o peor de lo que estoy. ¿Cuántas veces a veces no pensamos cuando no hemos madurado lo suficiente o se escuchan comentarios que dicen, no, es que si me acerco al Señor, pues más mal me voy a ir, si ya de por sí me va mal? Y salen esos dichos que dicen, no, pues ya no veo lo duro sino lo tupido, o no salgo de una cuando ya estoy en otro problema, o me llueve sobre mojado. Y eso que ni me acerco mucho al Señor, y eso que a veces oro, a veces voy al servicio, a veces alabo. Ya no me quiero imaginar o no quiero pensar cómo me va a ir si me acerco al Señor. Eso es una mentira, mi hermano. Entre más estemos cerca del Señor o busquemos al Señor en espíritu y en verdad como Él nos demanda, es cuando va a venir su bendición, sus promesas y su prosperidad. Y es cuando vamos a sentir de nuevo esa llenura como en nuestro primer amor. ¿Qué sucede cuando estamos en nuestro primer amor? Oramos, escudriñamos, o sea, leemos con ganas de entender y de aprender acerca de su palabra. Le hablamos del plan de salvación a todas las personas o a todos nuestros amigos, familiares y conocidos. Sentimos por primera vez el fruto del Espíritu, de lo cual ya hablamos: amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Y eso es lo que nos demanda el Señor, o le demanda el Señor a las iglesias por medio de Juan en Apocalipsis. Dice que trabajan muy bien y que está todo bien, pero que una cosa tiene contra ellas: que regresen a su primer amor. Porque cuando estamos en el primer amor, precisamente tenemos esa llenura del Espíritu. Es cuando comenzamos a ver que suceden cosas grandiosas y maravillosas en nuestra vida, porque estamos en obediencia, en sujeción y en la voluntad del Señor. Es por eso que la palabra nos dice: vuelvan al primer amor. Pero no lo vamos a poder hacer si no buscamos esa bendición por parte del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él mismo en su palabra nos dice: alejados de mí, nada podéis hacer. Esto es lo que nos dice el Señor. Y pues hay que declarar victoria en el nombre del Señor en nuestras vidas. Y esto, claro que es bíblico y tiene sustento. Vamos ahí a Colosenses 2:8. ¿Qué nos dice ahí esta cita? Dice: y despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Hay otra cita parecida, es Colosenses 2:14 y 15.
dice algo similar. Dice el 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí en el versículo 15 la palabra despojar o despojando es que el Señor le quitó autoridad. Bueno, la definición de la palabra despojar es quitarle algo a alguien. Así que el Señor le quitó, despojó de autoridad o dominio a las tinieblas, a las potestades, a los espíritus inmundos, ángeles caídos, como usted le quiera llamar, mi hermano, a las tinieblas, los despojó de esa autoridad o dominio que pudieran tener sobre su pueblo y sobre los hijos de Dios. Así que usted se puede acercar confiadamente a su Dios y a su Salvador, mi hermano, porque el Señor los despojó de esa autoridad o dominio que antes tenían sobre nosotros, pero como dice su palabra, que Él nos llamó con llamamiento santo, que Él fue el que nos rescató de las tinieblas, que Él nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y lo mismo dice el Señor Jesús en sus evangelios. Dice, he aquí os doy potestad o poder de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Así que podemos acercarnos confiadamente y quitar estas mentiras o pensamientos de que si nos acercamos al Señor nos va a ir más mal de lo que supuestamente nos va. No, mis hermanos, hay que acercarnos para recibir todas estas bendiciones o toda esta prosperidad por parte de Dios, de la cual hoy hemos hablado en este mensaje. Y es por eso que así se le tituló a este mensaje o tema, la verdadera prosperidad por parte de Dios, que es guardar toda su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, andar en obediencia, que eso nos va a llevar a tener una relación o comunión, y esto nos va a llevar a una santificación. Esto nos va a tener una llenura en el Espíritu, y a la misma vez el fruto del Espíritu va a aflorar en nuestras vidas, porque escrito está, lo leímos en el Evangelio de Juan. Dice que si me amáis, guardar todos mis mandamientos. Entonces dice el Señor, yo rogaré al Padre para que les envíe un consolador, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aquí está. Pero si no se manifiesta con poder, como lo dice en la Escritura, o nosotros vemos que no se manifiesta con ese poder del cual nosotros quisiéramos, es porque andamos en las obras de la carne, persiguiendo esa falsa prosperidad, andamos en nuestras fuerzas y todas las cosas que ya mencionamos. El Espíritu de Dios está aquí. Dice la palabra que nos selló y mora en nosotros. Así es que solamente es cuestión de humillarnos, de arrodillarnos y ponernos a cuentas y no encubrir nuestros pecados. ¿Qué nos dice Isaías? Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, pongámonos a cuentas y serán emblanquecidos como la blanca lana. Esto es lo que nos dice el Señor. El Señor siempre en su amor y su misericordia siempre nos está tratando de llamar con lazos de amor, ya que su misericordia es nueva cada mañana. Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que vivamos plenos y confiadamente esperando solamente en Él. Porque Él nos envió un consolador, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero para que mora en nosotros debemos de buscarle, escudriñar su palabra. Así es como vamos a alcanzar esa prosperidad. No es que el Espíritu de Dios se haya ido de nosotros, no, lo tenemos contristado, apagado, porque andamos en la carne. Así que no se ha ido a ningún lado. No podemos decir, Espíritu de Dios, ven o desciende, porque no se ha ido a ningún lado. Está en nosotros. Solamente es cuestión de que nosotros queramos entrar en esa sujeción, en su voluntad,
para que precisamente el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas con poder para honra y gloria del Señor y poder disfrutar de todas estas bendiciones de las cuales hablamos el día de hoy. Y pues bien, hermanos, este sería el tema o el mensaje del día de hoy, el cual se le tituló La verdadera prosperidad. Espero que este mensaje sea de edificación para su vida, que sigamos creciendo en conocimiento por medio de su palabra, y el mismo conocimiento de la palabra nos confronta y hace que nos alejemos del pecado o de las obras de la carne. Y pues sería todo, mis hermanos, en cuestión de este tema. Les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde la iglesia. Esperamos que nos veamos pronto. Ya pronto vamos a aparecer, tener un servicio. Y les animo en el Señor, que nos animemos, que sigamos buscando esa relación, esa comunión que el Señor nos demanda. Así que saludos y bendiciones por parte del Señor, y que solamente Él reciba toda la honra y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, su Hijo amado Jesús. Amén.